Bueno, lo que ellos ubican la presentación, en primer lugar, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos han brindado, y digo nos, a nombre de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte, puesto que este grupo en particular es un grupo muy importante para nosotros, son parte de la coalición, han estado en las manifestaciones públicas que hemos tenido. Y antes de pasar propiamente a lo que es la presentación, quiero solamente dejar bien claro que el tema de la pena de muerte en un país que la abolió en el 1929 y que al día de hoy la repudia mayoritariamente según la última encuesta del Nuevo Día, es un tema pertinente para los puertorriqueños. Y resulta pertinente para los puertorriqueños puesto que al día de hoy, pues son varias las razones, pero al día de hoy podemos decir que existe un plan de reinsertar la pena de muerte en Puerto Rico por virtud de la legislación federal. El año 2013, este año que lleva apenas 6 meses, en todos los Estados Unidos, las cortes federales de los Estados Unidos, en todas, ha habido 4 juicios de pena de muerte, 4, 3 de ellos en Puerto Rico. El 75% de los casos de pena de muerte de la jurisdicción federal de los Estados Unidos para el año 2013 han sido casos originados en Puerto Rico. Al día de hoy tenemos 10 casos en turno, esperando el próximo va a ser el mes de octubre. Es un caso donde hubo 32 acusados, 20 de ellos expuestos a la pena de muerte, actualmente quedan 4. Y también tengo que decirles que en Puerto Rico desde el año 2003 al 2013 ha habido unos 7 casos de pena de muerte, 4 en los últimos 12 meses. Evidentemente hay un esfuerzo, un elemento deliberado de imponer la pena de muerte nuevamente en Puerto Rico, lo que provoca que el tema para nosotros, en nuestra jurisdicción, aquí entre nuestra sociedad, resulte un tema de interés. Sin más, está decirles también que para la coalición, Puerto Rico es los puertorriqueños, los que vivimos en la isla y los que ya no viven aquí, pero son nuestras familias, son nuestros hermanos. Probablemente en su familia pasa lo mismo que en la mía, somos 4 hermanos, 2 en Estados Unidos y 2 en Puerto Rico. Mis sobrinos, mis hermanos son tan puertorriqueños como yo, pero viven en Alabama y en Florida. Allá hemos identificado 32 puertorriqueños en espera de ser ejecutados en este momento. 32. Por tanto, el tema de pena de muerte al día de hoy resulta un tema de interés para los puertorriqueños, y nosotros lo que queremos hacer en la mañana de este día y bajo el auspicio de ustedes es de alguna manera recuperar o compartir la memoria histórica de por qué la pena de muerte en Puerto Rico fue abolida, y en particular la aportación que hizo el espiritismo puertorriqueño para que ello fuera así. Y voy a empezar con una oración ya mismito, pero tengo que darle la conclusión inmediata. En Puerto Rico se abolió la pena de muerte en gran medida por la aportación del espiritismo puertorriqueño, en gran medida. No digo que en toda, ¿verdad? Puesto que hay otros sectores que ciertamente participan, pero sin el espiritismo el efecto hubiese sido que el proceso hubiese sido más difícil. Lo vamos a ver en un momento, vamos a remontarnos al siglo XIX y yo me voy a concentrar en los primeros 8 años del siglo XX. Puesto que esto es parte de una investigación mayor, ¿verdad? Un proceso que estamos todavía trabajando, y quisiera pues compartir con ustedes los primeros 8 años del siglo XX y la aportación del espiritismo en Puerto Rico. Es la primera vez que yo manejo un asunto de esto. Si lo hago mal, pues es evidente. He llamado a la presentación el libro caribeño de los espíritus. Evidentemente ustedes sospechan por qué lo del libro de los espíritus, no tengo que entrar en mayor detalle. Lo llamé caribeño, pudo haberlo hecho puertorriqueño, ¿verdad? Quería de alguna manera ver cómo el pensamiento de Allan Kardec en Puerto Rico provocó la acción de personas, además de la expresión de esas personas, y básicamente en la campaña entre 1900 y 1908. Y lo primero que tengo que decir que la idea central de esta presentación, el objetivo principal de mi presentación, es provocar a los espíritus inquietos, a las personas que tienen interés de alguna manera en el bienestar del país, en el desarrollo de la promoción de los derechos fundamentales de la gente que vive aquí en Puerto Rico y en el mundo, los derechos políticos, económicos y sociales, y en particular en la erradicación de la pena de muerte. Esa preocupación ha tenido varias manifestaciones a lo largo del tiempo. La que puse aquí es del año 2005, porque
porque esta fue la conferencia de prensa donde nació la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte. Luego de esta conferencia de prensa hubo una reunión amplia en el Colegio de Abogados, y estaba el presidente del Colegio de Abogados y el director ejecutivo de la oficina de la Comisión de Derechos Civiles, entre otros. Y en esa reunión amplia, una persona levantó la mano, de la gente que había allí, esas cosas extrañas. Nosotros logramos en esa reunión tener personas de todas las ideologías políticas, de todas, en contra de la pena de muerte. En Puerto Rico eso no es fácil, excepto que esté en Plaza de las Américas en un pasillo, que usted va a contarle todo ahí, ¿verdad? Pero en una reunión, para ponernos de acuerdo, allí había personas de todas las ideologías políticas, de todas. Inclusive había un alcalde del Partido Nuevo Progresista allí con nosotros, y había gente del Frente Socialista. Miren los extremos que estoy trayendo. En la experiencia religiosa, allí había gente de todas las iglesias. Y una persona levanta la mano y dice, soy espiritista. Y nosotros participamos en la erradicación de la pena de muerte en Puerto Rico, y de ahí comenzó la curiosidad, porque el 99.9% de los que estábamos en esa reunión convocada para bregar con este tema, no teníamos ni sospecha de la aportación del espiritismo en Puerto Rico en ese momento, excepto una persona que fue quien nos alertó sobre el asunto. Luego nos reunimos con él. Ustedes saben que nosotros hemos estado básicamente manifestando la oposición del pueblo de Puerto Rico en contra de la pena de muerte, y en un sentido la coalición y esta presentación en particular lo que pretende también es nutrir de información del pasado a quienes en el presente, ¿verdad?, en este momento deseamos erradicar la pena de muerte en el país. Dicho esto, empezamos de inmediato ¿verdad?, primero una vista global general, ¿verdad?, de qué fue lo que ocurrió. Lo primero que tengo que decirles es que entre el 1900 y el 1908, el movimiento espiritista en Puerto Rico desarrolló campañas de cabildeo en la legislatura. Visitaron condenados a muerte, vamos a ver ahí mismo qué fue lo que encontraron. Solicitaron la conmutación de penas de muerte. La conmutación sería que una persona condenada a muerte, en lugar de ser ejecutada, pues sufra cárcel. Hay un cambio en la pena, ¿verdad? Propusieron proyectos de ley, y ahí vamos a ver con el asunto, ¿verdad?, de las personalidades. Ahí va a estar don Rosendo Matienzo Cintrón como el eje central de esas propuestas de ley, las vamos a ver ya mismo. Escribieron decenas de artículos en sus órganos de prensa. Al final de la presentación yo quiero que los leamos en voz alta, porque los copiamos para que ustedes vean y lean la voz del pasado de personas inspiradas en el espiritismo aquí en Puerto Rico en contra de la pena de muerte. Celebraron cantidad de actos públicos, divulgaron resoluciones de organismos internacionales espíritas, adoptaron resoluciones en sus asambleas. Los interesados en la historia, las minutas de las asambleas están disponibles en el Ateneo puertorriqueño, que están todas allí. Entrevistaron a verdugos, y esas entrevistas a verdugos las publicaron en sus revistas. Se insertaron en el debate público contra los defensores de la pena de muerte, y aquí ustedes deben de recordar, si no lo mencionamos, el gran debate de José de Diego y don Rosendo Matienzo Cintrón en inicios de siglo. Don José de Diego venía de haber sido fiscal en Mayagüez, de una formación intelectual del derecho desde la perspectiva del Estado, ¿verdad?, de la defensa del Estado como fiscal. De hecho, escribió a favor de la pena de muerte, y don Rosendo Matienzo Cintrón, en su formación espírita, hizo expresiones fundamentales, pero fundamentales, en contra de la pena de muerte. Y ese debate público va a llegar a los medios, a la prensa, y vamos a tener conocimiento de él. Y finalmente crearon el primer frente amplio, la primera coalición contra la pena de muerte. Todo esto en 8 años. Todo esto en 8 años. Para la presentación voy a identificar unas fuentes de información principales. Nosotros tuvimos acceso a la revista El Iris de Paz, y también tuvimos acceso a la revista El Buen Sentido, El Iris de Paz de Mayagüez, El Buen Sentido de Ponce. Las conseguimos aquí en la hemeroteca, la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico. Y también vamos a hacer referencia a las memorias de las asambleas de espiritistas celebradas en los años 1904, 1905, 6 y 7. Las memorias están disponibles en el Ateneo de Puerto Rico. Dicho esto, también quiero decirles que están disponibles aquí. Es cuestión de ponernos de acuerdo, si a quien les interesa, las fotocopiamos, alguien las puede digitalizar y las podemos tener, ¿verdad?, disponibles para el estudio
de lo que fue la experiencia histórica de inicios de siglo. Yo lo que me interesó de la revista fueron los artículos donde se tocaba el tema de pena de muerte, pero tengo que decirles que hubo otros temas fundamentales, el de la promoción de los derechos de la mujer, un tema consistente, ¿no?, que se ve mucho en la revista. Bueno, dicho esto, tenemos que empezar entonces por lo básico, y aquí soy un atrevido en hablarle al alcalde que ustedes, porque ustedes todos deben saber muchísimo más de lo que yo pudiera saber de él. Yo me acerco a la figura para propósitos de esta investigación, hace apenas 3 años. Lo primero que tenemos que decir de Kardec es ubicarlo en tiempo, ¿verdad? En 1857 se da la publicación del Libro de los Espíritus. Esa expresión del Libro de los Espíritus va a ser fundamental. Don Hipólito va a adoptar ese seudónimo de Allan Kardec en ese momento. Y lo que es importante para propósitos nuestros de esta presentación es que desde esa primera expresión, desde ese primer libro, se van a dar expresiones específicas en relación con aquí conseguimos en internet estas presentaciones del libro, no sé si es la original o una de ellas, ¿verdad? Una de sus primeras expresiones. Bueno, lo que iba a comentar es que en el libro tercero, el capítulo 6 del Libro de los Espíritus, va a haber una expresión de rechazo absoluto, no mediatizado, un rechazo absoluto a la pena de muerte, y que esa postura de rechazo absoluto a la pena de muerte, que compartimos muchísimas personas, fue defendida mediante 6 postulados identificados en el texto con los números 760 a 765. Digo esto para que quiera pues repasar los postulados más adelante, pues pueda localizarlos fácilmente, el Libro de los Espíritus, en el libro tercero, capítulo 6. Esas expresiones de Allan Kardec contenidas en ese libro van a servir, según Fernando Ortiz, que va a ser un estudioso, y agradezco que me haya regalado el texto de Fernando Ortiz de la figura de Kardec y particularmente de su doctrina en el área criminológica. La llamó como la doctrina de criminología cósmica o universal, o la criminología del espiritismo. Llamó a esas expresiones. En la misma se afirma, y lo pongo aquí, en el Libro de los Espíritus, la pena capital ha de desaparecer incuestionablemente, y su desaparición señalará un progreso para la humanidad. Cuando los hombres estén más esclarecidos, la pena de muerte será abolida por completo en toda la tierra. Y esa expresión es compartida naturalmente por los espiritistas y por cantidad de otras personas que no lo son. Y esa expresión, que es una expresión no únicamente de repudio, es una expresión también de esperanza y de proyecto. Es una propuesta. Fíjense que no solamente condena la pena de muerte, sino que anuncia que va a desaparecer, y no solamente condena y anuncia, sino que propone, ¿verdad? Propone la desaparición como un elemento indispensable para el progreso de la humanidad. Asocia el progreso de la humanidad a la desaparición de la pena de muerte, y me parece que se trata de un elemento pues fundamental pues, para nosotros en nuestros días, ¿verdad? Naturalmente pues no tengo que insistir mucho en esto, por eso pasaré bastante rápidamente, ¿verdad? La doctrina espiritista en contra de la pena de muerte va a coger, ¿verdad? Va a expresar enseñanzas también cristianas, básicamente en torno al perdón. Va a alejarse de la ley del talión, y sobre todo va a manejar el asunto del perdón a los enemigos. Esa idea que, ¿verdad?, que tiene una fuente de arraigo para nosotros, lo identificamos como cristianos. Esa idea o esas expresiones de Kardec, déjeme volver un momento atrás que se me quedó algo importante por decir. También en el libro El cielo y el infierno del año 1865, otro texto de Kardec, se establecen posturas contrarias a la pena capital. Por tanto, cuando hablemos de la doctrina o de las ideas o de las propuestas, habría que referir a ambos textos, tanto el cielo y el infierno como el Libro de los Espíritus. Esas ideas de Kardec ciertamente van a llegar a Puerto Rico. El proceso de cómo llegaron esas ideas de Kardec a Puerto Rico, pues es un proceso sumamente interesante, se escapa a la presentación, porque eso en sí mismo, ¿verdad?, es
es un tema propio, ¿verdad? Para su desarrollo, pero lo cierto es que Puerto Rico va a haber un importante sector, un importante grupo en toda la isla que va a estar estudiando el pensamiento de Kardec y lo va a estar adoptando, lo va a estar acogiendo. Por tanto, esa propuesta de Kardec, que es una propuesta de mediados del siglo XIX, originariamente por allá, por Europa, por Francia, va a tener un impacto en Puerto Rico, que es lo que me interesa a mí en la presentación. Naturalmente, uno de los primeros impactos que va a tener bien temprano en la historia va a ser las expresiones que va a hacer Collado y Guarbe en el siglo XIX, allá en Cataluña. Las expresiones están recogidas en sus memorias, que publicó el Instituto de Cultura, para el que le interese. Están disponibles ahí. Hay 2 presentaciones que él hace, 2 discursos que él hace en el Ateneo Catalán, bien temprano en el siglo XIX. Por tanto, las ideas de Kardec, por lo menos, que yo sepa, por lo menos a un puertorriqueño llegaron muy temprano, ¿verdad? Y luego van a estar llegando a la isla ya al final del siglo XIX e inicio del siglo XX. Bueno, claro, las ideas de Kardec en contra de la pena de muerte no se dan en el absoluto, ¿verdad? No se dan así ajenas a lo que era en realidad el pensamiento de su época. Kardec era un hombre de su época, como lo son ustedes, como lo soy yo. Nosotros respondemos a nuestras realidades objetivas, ¿verdad? Al pensamiento de nuestra época. Podemos rechazar un pensamiento, pero ciertamente se va a dar ese elemento. Para esa época ya había en Europa un pensamiento de una perspectiva criminológica en contra de la pena de muerte. Ya había habido expresiones importantes. Sospecharán que la mayoría de los países practicaban la pena de muerte, pero eso no significa que no hubiese pensamiento, ¿verdad? O propuestas. La más importante de ellas, en términos de texto, este libro se consigue en español para que le interese, un libro de 1763. Cesare Beccaria escribe este libro. La traducción del italiano en el español sería Del delito y de la pena. Es un clásico del derecho. Se estudia en muchas universidades, excepto la Universidad de Puerto Rico, que por alguna razón nosotros nos enteramos de esto después que nos graduamos, porque esto como que la historia del derecho en nuestras universidades como que no, ¿verdad? Como que no llegó. Y estamos hablando de un texto que va a tener un impacto global en su momento, ¿verdad? En este caso en Europa, luego va a llegar a Latinoamérica, porque es un texto que se estudiaba y se estudia todavía en una escuela de derecho. Fíjense que ya Kardec también va a situar su postura frente a la pena de muerte dentro de la corriente abolicionista que ya existía en Europa. Esa corriente abolicionista tuvo varias otras expresiones importantes. La figura de Voltaire en Francia ciertamente va a ser importante. Voltaire, Montesquieu, Beccaria van a ser, ¿verdad? Víctor Hugo, van a ser figuras del siglo XIX que van a estar elaborando un pensamiento en contra de la pena de muerte. Kardec va a ser influenciado ciertamente por la gente de su época, lo que estaba leyendo. No solamente Kardec, Voltaire. Voltaire va a tener un impacto sobre el pensamiento inclusive, y lo voy a mencionar y no me voy a meter en el asunto porque entonces sí nos vamos a desviar un tanto. Tiene un efecto importante sobre la figura de Ramón Emeterio Betance. El que le interese ver las obras de Betance, el segundo testamento que él hace, él dice, y el libro que está en la coqueta de noche, ese libro que uno mantiene, era un libro de Voltaire. Betance está allá en Francia también influenciado por esto. Betance va a hacer unas expresiones en contra de la pena de muerte en su momento. Víctor Hugo, que va a ser una figura fundamental también, va a expresarse en contra de la pena de muerte. De hecho, en esta época, el reino de Toscana en Italia fue el primero en abolir la pena de muerte. Estoy hablando, cuando digo en esta época, me refiero a años antes en que se escribió el libro de los escritos. Por tanto, la influencia de la época, del abolicionismo de la época, tuvo ciertamente un impacto sobre el pensamiento de Allan Kardec, y ese impacto a su vez va a promover, ¿verdad?, el que se dé un pensamiento en contra de la pena de muerte y actividad y acciones en contra de la pena de muerte en los grupos que van a acoger las ideas de Kardec. Las ideas de Voltaire, de Víctor Hugo, de Diderot, de lo que fue la Ilustración francesa, pues ciertamente van a expresarse en la época, en un mundo en donde, como ustedes bien saben, y aquí hay una guillotina a propósito, ¿verdad? Porque la Revolución Francesa ciertamente ejecutó como parte del proceso político del país, el cambio político que hubo en el país, un proceso revolucionario, ciertamente ejecutó
a cantidad de personas y puse la presentación de la guillotina únicamente para contrastar lo que era la realidad objetiva de la mayoría de los países de Europa, que era la imposición de la pena de muerte para cantidad de delitos. No es como ahora que son menos delitos, ahora para cantidad de delitos. Y ese contraste con las ideas de Kardec, con las ideas de Voltaire, con las ideas de Beccaria, ¿verdad? Desde un sector minoritario, pero importante, que está promoviendo la abolición de la pena de muerte. Quiero comentarles que en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, en esta época, se podía castigar con la muerte, inclusive a quienes cazaran dentro de las zonas bosques protegidos para el rey. Eso podía ser castigado con pena de muerte. Es decir, los castigos o el castigo de la pena de muerte era por una cantidad de delitos extraordinaria. Y no había restricciones de edad. O sea, un niño de 8 años podía ser condenado a muerte. De hecho, va a haber condenas a muerte en Estados Unidos de niños. Hasta hace bien poco que se fue cuando finalmente se prohíbe. Bueno, pero dicho esto, nos parece importante, pues, caer en Puerto Rico. O sea, ya sabemos que Kardec adoptó inicialmente una postura en contra de la pena de muerte y que fue una postura contundente, definitiva. Sabemos que responde a la época, ¿verdad? A la época, el sector más adelantado de su época, el sector más alerta de su época, el sector que estaba identificado con la abolición, y hemos mencionado algunas otras figuras que no eran espiritistas, pero que ciertamente pautaron pensamientos, ¿verdad? Sentaron pautas para otros sectores. Pero eso de por sí no necesariamente va a tener efectos en Puerto Rico si no hablamos un tanto de qué estaba pasando en Puerto Rico. Y la situación en Puerto Rico del principio del siglo, bueno, se da la invasión norteamericana en Puerto Rico. Los primeros años ustedes saben que hubo un gobierno militar, hubo 3 generales del ejército de los Estados Unidos gobernando, y a partir del año 1902 se da la primera legislación para manejar el tema de la pena de muerte y se trae entonces la horca al país como mecanismo fundamental. Hasta 1902 los españoles y los norteamericanos hasta los primeros 4 años ejecutaban a través de otro mecanismo del cual voy a hablar en un momento. La pena de muerte se da entonces en el contexto de Puerto Rico, traída por los españoles, fue el instrumento junto con la guerra más importante para la colonización de Puerto Rico. La guerra y la pena de muerte facilitaron la esclavitud en Puerto Rico. La guerra y la pena de muerte facilitaron el desarrollo o la imposición o la ocupación de Puerto Rico por los españoles. Por tanto, la pena de muerte como mecanismo colonizador llega a la isla amarrada, ¿verdad?, de ese proceso. Sugiero para los interesados en el tema en la época española, hay un libro del profesor Jalil Suat Vadillo sobre la historia de la pena de muerte, que en la parte final del libro tiene una tabla de todos los ejecutados. Aquí hubo más de 700 personas ejecutadas por los españoles, y las razones de ejecución iban desde el adulterio. Si en Puerto Rico ejecutaran a los adúlteros, tendríamos una situación, una disminución poblacional significativa, no sé cuánta, pero ejecutaron a los homosexuales, los españoles, ejecutaron a los soldados españoles que traían el país y decían: esto no es lo mío, no me quiero quedar aquí, me voy con esta muchacha, me voy para el campo. A los desertores los ejecutaron. Ejecutaron naturalmente a los ladrones, a los piratas, Cofresí, por mencionar algún nombre. En el caso y en el contexto religioso, los españoles ejecutaron por brujería a mujeres que lo que hacían era que practicaban los rituales religiosos de su cultura. Una cosa, ¿verdad?, que ahora lo vemos como una cosa espantosa. En su momento en Puerto Rico hubo ejecuciones de personas acusadas de brujería, que no era otra cosa que mujeres africanas que estaban practicando lo que era la religión de su cultura, ¿verdad?, lo que era su identidad religiosa. Así que ciertamente aquí hubo un patrón de ejecución, no tanto quizás como en otros lugares de América Latina, pero ciertamente lo hubo. Y esa realidad nos lleva a concluir una primera idea que quiero compartir de inmediato, porque va a tener consecuencias sobre el pensamiento en contra de la pena de muerte en Puerto Rico. Y es esta: es la idea de que la pena de muerte se reserva para los grupos minoritarios, que no siempre son las minorías, a veces son mayorías. Por ejemplo, los pobres, los analfabetos, por ejemplo, la gente que tenía disidencia política con el gobierno español. Sí, dígame.
claro, la cuestión racial, no hay duda, los extranjeros, los homosexuales, las personas que repudiaron por la práctica, ¿verdad? Lo que era su expresión como, bueno, los militares, que abandonaban sus puestos por las diferentes razones. Esa idea de la doble vara, de que la pena de muerte estaba reservada para estos sectores, estaba bien claramente plasmada en la historia puertorriqueña de la época española. Y voy a agregar de inmediato que también en la época posterior. Hay una foto aquí del garrote vil, el instrumento de ejecución que los españoles utilizaban en Puerto Rico. Fíjense que era un instrumento terrible. Además que las ejecuciones eran públicas, porque parte de la idea de la ejecución es que todo el mundo la vea, porque hay gente que cree que si todo el mundo ve una ejecución va a reducirse la criminalidad en el lugar donde se maneje, ¿no? Y el que proponga eso al día de hoy, no olvidemos que lo que nos está proponiendo es una vuelta al pasado. Eso ya nosotros pasamos por eso, ya no tuvimos ejecuciones públicas. De hecho, al día de hoy, sí que dígame. O sea, yo siempre he escuchado la palabra garrote, pero no sé qué pasaba. Es una silla, la persona está amarrada, tiene en el cuello una argolla, en la parte de atrás hay una prensa, ¿verdad? Que va a moverse y la argolla va a moverse, le va a fracturar la columna vertebral a nivel del cuello y la persona va a morir. Ah, yo siempre pensé que era un golpe. Claro, por la cuestión del garrote, ¿verdad? Sí, pero el garrote vil es esto. De hecho, hay fotografías, yo creo que esto es una foto, esta no es de Puerto Rico, hay fotografías de las Filipinas. Me parece que esto es una foto traída de experiencia filipina, pero eso estuvo hasta el 1902. Era la práctica de ejecución, excepto los militares de sectores que los fusilaban. Mencionaba también la cuestión política. A Betances lo primero que le dijeron fue: te vamos a matar, vamos a echar una condena a muerte. Eso fue lo primero que le ofrecieron, y ahí se montó un barco y terminó en San Tomás, y de ahí pues el resto, ¿verdad?, es historia. Me alejo de la presentación si hablo de Betances, que es un tema que me interesa mucho pues hablar en relación con la pena de muerte. El uso de la horca en Puerto Rico entre 1902 y 1927 es importante. Permítame darles algunos datos. En el periodo que nos interesa para la presentación, entre 1902 y el 1908, en Puerto Rico hubo 18 ejecuciones, 2 por año. 2 ejecuciones por año, no digo condenas, 2 ejecuciones por año. Luego van a haber ejecuciones entre el 1909 y el 1917, 12 adicionales, y entre el 21 y el 27 otras 7, para un total de 37 ejecuciones. Utilizamos el año 27 porque en el año 27 fue la última ejecución en la isla. En ese año hubo 3 personas ejecutadas. El último fue un cortador de caña llamado Pascual Ramos. Pascual Ramos era un cortador de caña que el capataz le dijo: estás viejo, ya no sirves para cortar caña. Ya eres bagazo, ya no tienes el valor de la producción, y eso implicaba condenarlo al hambre. Estamos hablando de una persona que ese era su medio de subsistencia. Aquí no había seguro social, no había nada de eso. Y en el contexto de esa discusión, Pascual Ramos mató al capataz. De hecho, lo mató a machetazo. Iba a ser ejecutado. Antes de Pascual Ramos hubo una ejecución muy famosa en la isla, que fue la ejecución de Clemente Garrocho. Esa ejecución llamó la atención porque vino acompañada de una violación. A quien le interese, el Instituto de Cultura vende una película. De hecho, Jacobo Morales aparece en la isla, que se llama Clemente Garrocho. Es una película de los 70. En estos días la compré. Digo el anuncio y me aparto de la presentación porque yo sé que hay mucha gente muy curiosa. La compré en Bayamón, en el Cantón Mola, había una tienda esa de discos, ahí tenían películas del Instituto de Cultura, y me acerqué y la tenían, así que la compré, una película muy buena. Y ciertamente lo que quería compartir en relación con este asunto es que en este periodo se va a desarrollar, este fue el dato que estaba dándoles hace un momento, las primeras ejecuciones bajo la soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico se van a dar en el contexto del proceso social que tenía la isla. En los inicios del siglo XX va a aparecer en Puerto Rico un fenómeno de violencia asociado a unos grupos que lo llamaban los tiznados, ¿verdad? Los tiznados
o las partidas sediciosas. En los campos de Puerto Rico había un sector de personas que habían sido pisoteadas por los españoles toda la vida y llegó el momento de la venganza. Y habían grupos que se organizaban, hubo robos, hubo asesinatos, de hecho, uno muy famoso en el área de Adjunta, y los presuntos asesinos, luego culpables que van a ejecutar, uno ve las fotografías porque ya en esa época hay fotos, y el elemento que usted me señalaba ahorita, que me hacía así con el brazo, el elemento racial, era evidente. Muchos de los tiznados se tiznaban porque querían, pero realmente eran personas negras o mulatas, en su inmensa mayoría. O sea, la idea de que la pena de muerte era para los pobres era evidente. Yo no he visto todavía en la historia de Puerto Rico un rico ejecutado. Todavía no he visto uno. O una persona asociada al poder. O una persona que haya matado a un taíno o a un negro africano. Ni uno. Todo estaba reservado para los sectores sin recursos, sin preparación en términos académicos, etc. Aquí están las estadísticas. El periodo que nos interesa es donde más asesinatos hubo, y ahí es donde se va a activar el repudio, el rechazo, el desarrollo de las campañas espiritistas en ese primer momento. O sea, fue instantáneo. Se da el cambio político en el país producto de la invasión norteamericana, se da la primera oportunidad de tener al menos alguna presencia política en un gobierno civil en el año 1900, que iba a entrar la figura de Don Rosendo en ese año 1900, y a partir de entonces es evidente que hay una campaña deliberada de los espiritistas. Y pues hablando del caballero, ¿verdad? Don Rosendo Matienzo Cintrón va a ser fundamental. Don Rosendo en la época va a ser algo así como el decano del espiritismo en Puerto Rico. La frase es mía, ¿no? Puede ser que sea un disparate de mi parte, pero ciertamente es la figura del espiritismo con mayor presencia pública, o digamos, en términos de reconocimiento público. Se trata de un político sagaz, un político que va a entrar al gobierno desde el año 1900 en posiciones muy importantes, ciertamente muy importantes, y don Rosendo va a ser el primero en promover desde una perspectiva legislativa el asunto de la abolición de la pena de muerte. Podremos sospechar razones por las cuales las hizo, de inmediato las podemos decir, porque ya las hemos ido anticipando en la presentación. La primera, el pensamiento espiritista en contra de la pena de muerte. Yo creo que eso es un sostén ideológico muy importante para él. Y la segunda, la realidad de la pena de muerte y su aplicación aquí en Puerto Rico. La realidad de que estaba de alguna manera sustentada o más bien impuesta fundamentalmente contra los grupos que hemos identificado en la presentación. Esa combinación, esa denuncia social, esa combinación donde se da el elemento de la presencia del pensamiento de Allan Kardec y la situación del país, ciertamente van a influenciar a don Rosendo Matienzo Cintrón para que sea uno de los principales promotores de la abolición de la pena de muerte en Puerto Rico. No es el único, pero es fundamental esa figura. En esta época van a haber otros espiritistas muy importantes también haciendo expresiones en contra de la pena de muerte, y quiero mencionar por lo menos uno que no tuvo la visibilidad que tuvo don Rosendo, pero que para mí es fundamental, y es José Elías Levis. No sé si ustedes conocen a la figura de José Elías Levis. Si no la conocen, me voy a robar un segundito porque debía haber tenido una fotografía de él. José Elías Levis era un hombre negro de Aguadilla, autodidacta, escribió varias novelas, principios de siglo. Era socialista y era espiritista, como Luisa Capetillo. Y como espiritista y socialista, en ese momento va a haber unos encuentros, ¿verdad?, entre ambos sectores. José Elías Levis va a estar a cargo de una revista muy importante que se llama El Iris de Paz. Y El Iris de Paz es una de las revistas más importantes del espiritismo de principios del siglo, donde se expresaban las ideas, las propuestas que había en la época. Y es una de esas figuras que se estudia poco, se sabe muy poco, pero ciertamente representa uno de los sectores, porque viene del sector popular, pero viene de una posición distinta a la de don Rosendo, que tiene una posición abogado, estudió en España, ¿verdad?, una posición un poquito más privilegiada. Don José Elías Levis es de los de abajo y logra hacer unas expresiones muy, muy importantes. Don Rosendo Matienzo Cintrón va a estar polemizando en la época con José de Diego, y es interesante, y lo traigo bien rápidamente, la cosa de Diego, porque la polémica que se da a principios de siglo entre Rosendo Matienzo Cintrón y de Diego
tiene el mismo contenido de debate que el debate que se está dando actualmente sobre la pena de muerte. Es la misma discusión. Por un lado estaban las personas que creían que si el gobierno tenía mucha facultad para imponer castigo, se iba a detener la ola criminal. Esa idea de la propuesta punitiva, mano duro contra el criminal, crimen, castigo seguro es la otra frase que hemos escuchado más recientemente. 3 años de cárcel es muy poco, échale 10 para que vean cómo aprendan, ¿verdad? Y luego, pues más adelante, en esa misma lógica, no lo metas a la cárcel, vamos a matarlo. Ya llegó el momento. Hemos leído recientemente una propuesta del pasado presidente de la Universidad de Puerto Rico, Saldaña, en esa dirección, recogiendo una postura que ciertamente era la que tenía de Diego a principios de siglo. Si el gobierno es fuerte contra los criminales, acabamos con la criminalidad. El problema es que somos muy blanditos. ¿Han escuchado ustedes eso? Pensar en el debate de la época. Voy a leer una cosita, una cita de Diego. Miren lo que dice de Diego. Dirá Matienzo que vale más corregir que matar a los criminales. Oh sueño consolador. Matienzo, abogado excelente y excelente espiritista, solo conoce a los criminales en el trámite de la defensa y en el mundo de la idealidad. Sería muy conveniente que los conociera en el trámite de la acusación, como yo les estoy conociendo, y en el mundo de la penalidad, como yo les conocí. Y por ahí siguió escribiendo de Diego, apoyando la idea de que se diera entonces mantener la pena de muerte. De hecho, ese debate se da en un contexto muy particular. En Puerto Rico, entre el 1900 y el 1908, Rosendo Matienzo Cintrón y otras personas, entre ellas José Celso Barbosa, y no eran del mismo partido ni de la misma ideología tampoco, propusieron la abolición de la pena de muerte por lo menos en 4 ocasiones. Por lo menos en 4 ocasiones. A quien le interesa, tengo aquí los proyectos de ley, eran sencillos, que se abora la pena de muerte. Punto y se acabó. La ley decía eso, nada más que eso. Y en ese contexto de propuesta de Diego, está diciendo, no vamos a abolir la pena de muerte porque no es necesario. Si abolimos la pena de muerte, se disparan los crímenes en el país. Y en Puerto Rico tenemos un problema de criminalidad muy serio, decía de Diego. Habían como 17 asesinatos al año. Es una realidad. Eso es un weekend. Mucho cuidado. En las primeras 2 décadas vimos la huelga del azúcar y por primera vez la tasa, que es el porcentaje de asesinatos por población, llegó a un nivel de 13 por cada 100.000 habitantes. Sí, eso es cierto. Y esa es esa época, o sea, ese es el final de esa época de principio del siglo. No, aquí la violencia criminal en el siglo XX ha fluctuado, pero si la pones numéricamente se ve bajita. Absoluto, pero en términos de la población versus, no, aquí siempre ha sido alta. Pero ciertamente, todo el siglo XX. yo no tengo la menor duda de lo que estás diciendo. Yo traía el número absoluto, ¿verdad? Y tengo los números por aquí, después los podemos ver. Pero si se consideran los asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa, ciertamente, Puerto Rico ha sido un país violento. Bien violento, y eso tiene unas causas sociales que podemos discutir un poco más adelante. Qué bueno que tú estás aquí porque nos puede ayudar muchísimo en ese asunto. No, es que me parece más que una gran aportación lo que estás planteando, porque ciertamente eso es parte de la realidad. El número absoluto dice algo, ¿verdad? Si Matienzo Cintrón hubiese visto 1.100 asesinatos, le colapsa, se pone a atacar cardíaco, porque con 17 estaba muy alarmado, pero ciertamente está alarmado por la realidad social del país en términos de porcentuales, ¿no? de tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes. En esta misma época, ese debate también se está dando fuera de Puerto Rico. De hecho, el debate, y digo todo esto para que veamos ahorita las aportaciones que van a hacer los espiritistas en el momento. Mil gracias. Voy a ponerlo por aquí. Gracias. El debate también se va a estar dando en otros lugares porque entre 1900 y 1908 va a haber unos grandes avances en la abolición de la pena de muerte en Latinoamérica. En Venezuela se había abolido la pena de muerte en el siglo XIX, en Ecuador se va a abolir, en Costa Rica, en Uruguay, en Brasil, Panamá, en Argentina. En el caso de Panamá, que es un país que pues, su creación se da para el año 1903,
los norteamericanos necesitaban el canal y entonces promovieron la independencia de Panamá de Colombia. En Panamá nunca hubo pena de muerte, nunca. Así que en ese sentido, la abolición de la pena de muerte y los debates que van a haber en Puerto Rico, ese contexto va a ser un contexto, digamos, internacional. Muy bien, en el año 1903, los diferentes grupos espiritistas que habían a lo largo de la isla de Puerto Rico constituyen lo que fue la federación, ¿verdad? Y esa federación va a ser importante. Esto es tomado de la revista Lilith de Paz del 29 de febrero de 1903. Va a ser importante porque desde sus inicios, que se va, aquí están viendo la convocatoria, desde sus inicios, la federación, que ya es algo más estructurado en términos de que dejó de ser el grupo más pequeño en algún pueblo de la isla para ya aspirar a ser una agrupación a nivel nacional en todo Puerto Rico, va a desarrollar esta campaña. Vamos a la próxima. La dirección de la federación, estamos viendo los nombres, yo no los puedo leer por el ángulo que estoy, pero evidentemente vemos a la figura de don Rosendo Matienzo Cintrón, entre otros. Algunos de ustedes los conocerán ustedes mucho más que yo, pero ciertamente la expresión de esta federación va a ser fundamental, va a ser el vehículo principal de la campaña. ¿Vale? La próxima. Entre las razones por las cuales se constituye la federación, y ahí están algunas de ellas, quiero mencionar específicamente la sección de fines sociales, y habían varias razones, ¿verdad? La primera, obtener la abolición de la pena de muerte. Por tanto, el tema de la pena de muerte para propósitos de la federación no era un tema secundario, no era un tema ad hoc, no era un tema que podíamos atender en su momento. Fíjense que en el área de fines sociales está mencionado como uno de los primeros temas. Se trata de un elemento de cohesión dentro de la federación, un elemento fundamental, pudiéramos decir. Le da la próxima. En el año 1904 estamos viendo ya, esto que estamos viendo son revistas espiritistas, esto no es de la legislatura. La legislatura todavía no tiene, en esa época, no la va a tener hasta el 51, con la Asamblea Constituyente, un diario de sesiones. Así que para enterarnos qué está pasando en la legislatura dependemos de las cartas, de las noticias, los periódicos, etc. En este caso de la revista, ya para 1904, que esta es una de las primeras medidas de ley, no es la primera, se da entonces la propuesta de la abolición de la pena de muerte. Entiendo que esta es la tercera ocasión que se propone, y entonces vamos viendo a la gente, los que votaron, porque los espiritistas estaban muy interesados en que sus constituyentes supieran que legisladores estaban a favor de la pena de muerte y que no. Pero dale la próxima, por favor. Les decía al principio que además de promover legislación en los años 1900, 1904, en el año 1907 también presentaron legislación. Ellos van a estar haciendo, como parte de la campaña, visitas a condenados a pena de muerte. Aquí estamos viendo un escrito también publicado por la revista Lilith de Paz. Este escrito es del año 1902 y recoge la experiencia o manifiesta una visita a los condenados a muerte en ese momento. Este es un artículo de José Elías Levis. Dale la próxima, por favor. Como parte de la campaña, visitaban a los presos, pero también promovieron campañas de conmutación de pena de muerte. En ese periodo hubo una mujer condenada a muerte, que estaba condenada a muerte por matar a su hija. Esto es del área de Vega Baja, Luisa Nevares. Los espiritistas desarrollaron una intensa campaña, y lo reitero de esa manera, una intensa campaña, para que se conmutara la ejecución de Luisa Nevares, que hubiese sido la primera y única mujer ejecutada en el siglo XX aquí en Puerto Rico. Esa campaña tuvo un efecto positivo. A Luisa Nevares no la ejecutaron. Otras campañas no tuvieron esa consecuencia, otras campañas culminaron, ¿verdad?, con la ejecución.
quien podía hacer la conmutación de la pena era el gobernador, así que era una campaña dirigida a que el gobernador firmara algún tipo de expresión que permitiera que en lugar de imponer la pena de muerte la persona fuera condenada a cárcel. A los que les interese el diario, la nota y todo el proceso judicial de Luisa está en el Archivo Histórico de Puerto Rico, completo, está allí. Si le das a la próxima, por favor. En el año 1904 presentaron también, déjame verificar, disculpen, es que no estoy leyendo bien. Bueno, antes de pasar a la sociedad, debo mencionar que también solicitaron el indulto y lograron el indulto de Pedro Díaz en el año 1904 y constituyeron, y eso es lo que me interesa ahora destacar, la Sociedad Abolicionista de la Pena de Muerte. Si yo fuera a hacer la traducción en el tiempo, si ese concepto existiera, ¿verdad? Traducción en el tiempo, esto es lo que nosotros creamos en el 2005 aquí en Puerto Rico, la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte. En el año 1907 se llamó Sociedad Abolicionista de la Pena de Muerte y la constituyen porque para el 1907 ya llevaban una campaña de esfuerzos legislativos y la legislatura no daban pie con bola, no lograban convencer a la legislatura y decidieron que ya era hora de lanzarse a la calle para que todos los sectores sociales del país de alguna manera participaran de la campaña en contra de la pena de muerte e inclusive como parte de la propuesta que me parece bastante interesante en su momento, incluyeron convocar a los líderes de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Y la relación entre el espiritismo y la Iglesia Católica en Puerto Rico en esa época no era una relación sana, no era una relación estrecha, era muy antagónica. Habían señalamientos, de hecho, que le interese el tema, tengo aquí algunos artículos de revista de la época, había señalamientos muy fuertes de parte de espiritistas hacia la Iglesia Católica y naturalmente del liderato de los obispos de la Iglesia Católica hacia el espiritismo aquí en Puerto Rico. De hecho, de los obispos hacia cualquier otra práctica que no fuera el catolicismo, ciertamente. Si le das a la próxima. Trajeron noticias para Puerto Rico porque esto, y me parece a mí importante, el ubicar la lucha de un pueblo en el contexto de la lucha de la humanidad es fundamental. El ubicar la lucha, por ejemplo, en contra de la abolición, a favor de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, en el contexto de lo que estaba pasando en el mundo, ciertamente era importante. Ellos hicieron lo propio en relación con la pena de muerte. Trajeron información sobre asambleas celebradas en el 1902, allá en Boston y en otros lugares, en donde también se discutió el asunto de la abolición de la pena de muerte en el contexto internacional. Esto es una resolución del año 1902, en donde ciertamente se destacaba, esto es una resolución del plano internacional, la abolición de la pena capital. Me voy a salir de la cámara y sé que me dijeron que me voy a ir por este lado, pero si me muevo por este lado no lo puedo leer. Pero quiero que vean particularmente, discúlpenme que me salga a ver el libreto, me parece importante, el segundo resuélvase, y esto para propósito de identificar qué es lo que está pensando esta gente, qué es lo que están divulgando, discutiendo. Como la gente civilizada no se matan unos a otros, legal ni ilegalmente, y como nosotros trabajamos por la civilización, estamos comprometidos a oponernos por todos los medios posibles a la pena capital y a la guerra. Estas son expresiones espíritas, los espiritistas en el contexto de una asamblea internacional, traídas aquí a Puerto Rico. Presumo que incluso fueron escritas en inglés, porque esto fue, entiendo que en Boston, pero fíjense cómo se da el elemento que asocia la idea de que estamos promoviendo el desarrollo de la civilización para el mejoramiento de la raza humana. Expresiones mías, estamos hablando de derechos humanos, de eso estamos hablando. Fíjense, como una misma condena está el elemento de la guerra y de la pena de muerte. ¿Qué les decía hace un rato a ustedes sobre cuáles fueron los instrumentos de la colonización de Puerto Rico? La guerra y la pena de muerte son elementos que van unidos unos con los otros. Si le das a la próxima, por favor. Les decía que hubo entrevistas a verdugos, aquí vemos una que se va a dar, también esto se da en el contexto de José Elías Levy, que yo creo que es un hombre genial, escribió una novela de principios de siglo muy buena. Lo pueden ver, acabo de ver al verdugo, he tenido algunos momentos de conversación con este siniestro personaje. En Puerto Rico había un problema con los verdugos, la gente no quería ser verdugo. Era parte
parte de la expresión que había en el país. Había que buscar presos que dispuestos a ejecutar a otros, pues entonces se convirtieran en verdugos. Se llama Vicente Nazario Rivera, tiene 45 años, y su fisonomía es repulsiva, un discípulo de Lavater, sabría enseguida a qué atenerse, es un hombre embrutecido y tiene aspecto de fiera humana. Tuve deseos de hacerle un examen frenológico, pero renuncié a ello. Estamos hablando de, ¿verdad?, de principios de siglo, es una manera, ¿verdad?, de cómo un espiritista se enfrentó a hacer una entrevista a un verdugo en los inicios del siglo. Si te das a la próxima. Las razones por las cuales se van a dar el repudio a la pena de muerte las vamos a tener de inmediato. Voy a poner algunas para que ustedes puedan pues leer qué decían nuestros hermanos, en este caso también del año 1902, una carta de Moca, Puerto Rico, ¿verdad?, de un espiritista. La humanidad no debe presenciar más el repugnante espectáculo del patíbulo levantado en medio de las plazas públicas o en las afueras de las ciudades cultas, ¿verdad? Ginio López Soto. No encontré de esta persona otros escritos. Me da la impresión de que se trata de las clásicas cartas del lector. Si le das la próxima. Es contraria a la ley del amor. Aquí una expresión con una cita de Víctor Hugo, que ciertamente va a ser importante para la humanidad. Donde impera el amor, todas las leyes sobran. Lo pueden anotar por ahí, eso ¿verdad? Una cita de esas lapidarias, ¿verdad?, que uno repite. Ciertamente extraordinaria como fue la vida de Víctor Hugo. El amor, señores, es amor. El amor es el resorte mágico, el talismán desconocido para muchos y único para todos. Llegar a ese grado de adelanto en que, pasando por encima de preocupaciones necias de razas y castas y títulos y categorías, ve a cada hombre en su semejante, un hermano, y no quiera para los demás lo que no quiere para sí. Una expresión sin autor en una de las revistas, en este caso el Iris de Paz. Si das a la próxima, seguimos viendo, ¿verdad?, encontrándonos con las expresiones de espiritistas de inicios de siglo en relación con el tema de la pena de muerte. Despierta, sociedad. ¿Cuántas veces hemos deseado, ¿verdad?, ese grito de despierta, boricua, como dice aquí la dama, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos gritado, ¿verdad?, en nuestra angustia de que la gente de alguna manera adopte una conducta distinta? Magistrado, esto es para los jueces. Magistrado, poned la mano en vuestra conciencia, y donde ayer escribiste muerte, escribid hoy regeneración. Y con la bandera blanca por divisa, mostrad a los pueblos los nuevos derroteros que las evoluciones del progreso marcan al hombre en el porvenir. Expresiones también ciertamente contundentes, ¿verdad?, en favor de la abolición de la pena de muerte y de lo que se llama aquí regeneración. El artículo no entra en detalle sobre la regeneración. Vamos a más para dar la oportunidad a la próxima. Voy a ir más rapidito ahora para terminar con esto, porque si no, no va a dar la oportunidad de ver lo próximo. Es contraria a la inviolabilidad de la vida. Entre las hermosas aspiraciones de la humanidad, ninguna hay más digna de simpatía que la inviolabilidad de la vida del hombre. Principio que va a ser recogido, ¿verdad?, en los fundamentos de los derechos humanos. Si le das a la próxima, voy a ir acabando aquí para antítesis de la civilización. Esto ya lo habíamos visto en la presencia, ¿verdad?, de las expresiones de Kardec. La pena de muerte es la antítesis de la civilización. Por eso las naciones más adelantadas ya no tienen tal pena en sus códigos judiciales. Ya están adelantando aquí en Puerto Rico. Oiga, ¿en qué corriente vamos a estar? ¿En los más atrasados o los más adelantados? Vamos a estar con los más adelantados. Y de hecho, Puerto Rico se mantuvo en relación con este tema con sectores más adelantados. Bueno, aquí hay una serie de catálogos de argumentos. La pena de muerte es un delito social que nada justifica, usurpación del derecho divino. Hay un planteamiento religioso, no solamente Dios quita la vida, ¿no? Venganza cobarde, impedimento de rehabilitación, castigo unificar, supuesto derecho a hacer colectivamente lo que individualmente se califica como un crimen. Todavía este catálogo de argumentos uno los puede de alguna manera escribir en el debate público. Vamos a ver si... La vida de un hombre es sagrada, es inviolable, es un principio, ¿verdad?, que se plantea también el día de hoy. Es una ley fratricida y bárbara, y hay una expresión del año 1905. Y disculpen la velocidad, pero esto pasa cuando no está llegando el momento, ¿verdad? Tenemos que ir concluyendo. Aquí hay
una expresión, me parece más que bien que la mencionamos. Puerto Rico oír, la bárbara pena de muerte se aplica en este país con frecuencia y una facilidad que pasman. En ese momento había 2 ejecuciones por año. No parece sino que los códigos que nos rigen no tienen otras penas, otros castigos que imponer. Esto es un mal grave, muy grave, que hay que corregir, porque de lo contrario el pueblo puertorriqueño aparecerá ante los ojos del mundo civilizado como un pueblo compuesto en su mayoría de salvajes y criminales. Una denuncia bastante contundente. Un llamado al pueblo. Francisco Arbona va a ser ciertamente una de las figuras más importantes también de los que van a escribir esta revista, 1905, puertorriqueños, todos por los medios a nuestro alcance, que son muchos, trabajemos por la abolición de la pena de muerte, trabajemos con amor y lo conseguiremos. No voy a concluir la presentación, aunque yo entiendo que básicamente ahí termina. Bueno, tengo un par más para que las vean. También está de la revista El Buen Sentido, también de principios del siglo, 1908, esta revista, si alguien sabe dónde localizar más números, por favor, entiendo que el grupo de Ponce, Lumen, debería conservarlo porque era la revista de ellos. Acá no se consigue. Me parece interesante las expresiones que se dan. Voy a pasar al próximo y disculpen, ¿verdad?, que no las lea porque sé que hay una presentación adicional. Y lo vamos a aguantar aquí para que nos dé tiempo. ¿Queda una más, pues? Ya lo dijimos con nuestro artículo ayer como hoy. La pena de muerte es un crimen, es una transgresión de la moral, es una antítesis de la filosofía. Expresiones también de principios de siglo. Y si queda una más, con esto yo voy a concluir de momento. Fíjense que no terminé con la abolición de la pena de muerte, que me quedé únicamente con la campaña de principios del siglo. Va a tomar unos 21 años adicionales para lograr esa abolición, pero ciertamente el pensamiento espírita o los espiritistas principios del siglo marcaron en Puerto Rico un debate público, se insertaron en la discusión pública que eventualmente va a lograr la erradicación de la pena de muerte. Y estamos a tiempo para cambiar el pasado. Después les voy a comentar cuando termine la próxima presentación porque la expresión esta que parece un juego de palabras. Así que vamos para la próxima, que no quisiera que, no sé si José estará... Muy bien.